Hola, bienvenidos a La Posta. Hoy tenemos un episodio especial donde está Guille Vélez y Pablo Farías. Así que bueno, si quieren preséntense brevemente qué hacen para los que nos están escuchando y no nos conocen. Bueno, yo soy Guille Vélez, soy cofundador de Mercado Fitness, hace 24 años en la industria del fitness. Mi nombre es Pablo Farías, soy cofundador de 7FT Services, una empresa de tecnología que se dedica a certificar agentes de inteligencia artificial y además soy parte del equipo Nutrix y ayudo en la parte de producto a crear Nutrix, que después por ahí hablemos o no. Buenísimo. Bueno, yo soy una de las fundadoras de Nutrix, una aplicación con inteligencia artificial y nutrición. Así que bueno, gracias Guille por estar acá. Primero quería saber un poco con qué propósito nació Mercado Fitness. Que nos cuentes, ya vamos a los inicios y progresivamente nos vamos metiendo en tema. Sobrevivir. Al inicio, en verdad, como creo que la mayoría de los emprendimientos, tiene que ver con las ganas de un estilo de vida. Cuando vos pensás en ser autónomo o emprender tu propio camino y dejar de trabajar en relación de dependencia como trabajaba hasta ese momento, estoy hablando del año 2001, te imaginas o fantaseas con un montón de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Algunas sí, como, no sé, la libertad para elegir los momentos del día o los días de la semana o los lugares a donde trabajas, pero trabajas mucho más de lo que te imaginabas en el inicio. Pero bueno, lo que en ese momento quería era ponerle el pecho, las horas, mi tiempo, mi dedicación, mi creatividad a algo que fuera mío. Y compartirlo con un amigo, inicialmente con uno, después con dos, con el que hoy todavía somos socios, que hemos hecho el colegio secundario juntos. Después yo me vine a estudiar a Buenos Aires, después a estudiar a Córdoba, y cuando terminamos los dos, le propuse hacer esto juntos, y en ese momento creo que hubiera podido hacer cualquier cosa, y fue esto. Inicialmente mercado deportivo. Yo tengo una formación en periodismo de negocios, era mi experiencia hasta ese momento, y aficionado a los deportes. Hoy todavía tengo una escuela de judo, de jiu-jitsu, y entonces quería combinar las dos cosas, los negocios, el periodismo de negocios y los deportes, y así surgió la primera versión del emprendimiento que llamó Mercado Deportivo en el año 2002, y que después fue evolucionando. En mi cabeza inicialmente tenía una revista, no teníamos dinero para hacer una revista física, entonces volcarla a un formato digital fue lo que tuvimos al alcance, lo hicimos y nació Mercado Deportivo, y eso después terminó evolucionando en el Mercado Fitness. Entonces te diría que el propósito, lejos de parecerse a... En un punto, no sé, nuestro propósito hoy como comunidad es conectar, compartir e inspirar. De los tres te diría que compartir creo que estuvo desde el comienzo, ¿no? O sea, compartir nuestra vida, compartir el sueño de hacer algo juntos, de trabajar entre amigos, y eso lo logramos. Ya llevamos 24 años juntos, así que bueno, un matrimonio largo. Sí. Te hago una repregunta. Para la gente que nos está escuchando, hablas de Mercado Fitness, de un propósito. ¿Podrías hacer como un drill down, un detalle de lo que es Mercado Fitness? Sí, es la mayor comunidad de educación, negocios y networking de la industria de clubes deportivos, gimnasios y estudios de fitness de habla hispana, en todo el mundo. En todo el mundo. Uh-huh. Excelente. Digamos, es el punto de encuentro, tanto en el plano digital, online, como... Es eso, es el punto de encuentro.
O sea, y en el físico, ¿no? Tenemos una de nuestras unidades de negocios son los eventos. Los eventos nos permiten, sobre todo la versión on-site de los eventos, aportar valor en las dos verticales en las que somos fuertes, que una tiene que ver con la construcción de la marca, de las marcas, pero principalmente con la construcción de vínculos, de redes, ¿no? Del networking. Esas son los dos motores que impulsan todo lo que hacemos y por lo que nos buscan las empresas. Yo tenía otra pregunta. Yo como dueño de gimnasio, invierto en un gimnasio porque tengo un capital o porque me gusta. ¿Cómo me contacto o cómo ustedes se contactan? ¿Cómo es el onboarding? ¿Cómo es el primer paso? ¿Cómo es la oferta? Si sos un emprendedor, en muchos casos te diría, un poco menos en los últimos años, pero históricamente entre 7 y 8 de cada 10 emprendedores del sector tienen un background en deporte, fitness, aunque sea de forma empírica, pero son practicantes de algún tipo de disciplina deportiva, ¿no? O formados en educación física, en deportes. Sí. Es difícil si hoy vos haces los deberes bien, quiere decir, haces tu investigación, estudiás un poco sobre qué hay en la industria, quiénes son los jugadores, cuáles son los posibles modelos de negocio, las tendencias. Si buscas algo de contenido, es muy difícil que no llegues al mercado fitness hoy, ¿no? Bien. Entonces, y si llegás, si tenés la suerte de llegar, la comunidad te va a facilitar muchísimo el trabajo, vas a ahorrar mucho tiempo, mucho dinero, y la mayoría de los recursos que nosotros le ofrecemos a esa comunidad están disponibles de manera gratuita. Así que bueno, nosotros, digamos, generando un poco este background en periodismo que yo les contaba, todavía hoy tiene una impronta muy fuerte en la manera en la que nosotros aportamos valor, porque para generar audiencia producimos contenido en dos vertientes: de actualidad, noticias, y contenido educativo con foco en el área de gestión, ¿no? O sea, dentro de esta comunidad del fitness, nosotros elegimos hablarle a un nicho muy específico, que son los emprendedores, los dueños, los gestores de los gimnasios, los estudios y demás. Entonces a toda esta gente le damos información de actualidad y contenido educativo en webinars, libros, informes. Así como construimos esa audiencia a la que les vendemos muy pocas cosas. O sea, nosotros no monetizamos nuestros servicios por vía de gimnasios. Nuestros clientes son los proveedores de los gimnasios, proveedores de productos o servicios. Entonces, nuestro negocio es 100% B2B y nuestros clientes son fabricantes o importadores de todo lo que vos necesitas para montar un gimnasio, desde el equipamiento, la infraestructura, los pisos, y toda la tecnología que se te ocurra, educación, consultoría. Entonces, todos los profesionales, empresas que tienen en los gimnasios a un cliente o a un potencial cliente, nos buscan a nosotros para relacionarse con esa comunidad, para construir sus marcas de cara a esa comunidad. Entonces, un poco esa es la idea de la comunidad. Tengo otra pregunta más. Dale. ¿Cómo es el tratamiento de gimnasios como Sport Club, como por ahí medianos y los que tienen por ahí una sola sede, desde su punto de vista? ¿El tratamiento es el mismo? ¿Hay alguna diferencia? ¿Los requerimientos son diferentes? ¿Cómo es la relación con los grandes, con los medianos y con los que empiezan con una sede? Si es que hay alguna diferenciación. A ver, a mí me gusta pensar que la división
más... la manera en la que nosotros segmentamos los gimnasios, o la más importante para nosotros, desde el lugar desde el que aportamos valor, no es ni grandes o chicos o medianos, es de gestión profesional o gestión amateur. Okay. Entonces vos tenés grandes superficies gestionadas de una forma muy amateur, muy poco profesional, sin información, tomando decisiones improvisando o por intuición, y tenés gimnasios chicos con una única sede, con una gestión súper profesional y una propuesta de valor súper clara, con un concepto absolutamente definido. Entonces, esa es la primera. Claramente nosotros estamos más orientados a los que por lo menos tienen una intención de profesionalización, ¿no? Que entienden que su gimnasio, independientemente del tamaño, es una empresa, que lo que tienen son clientes y no alumnos. Esto quiere decir que básicamente son los jefes, ¿no? O sea, los que deciden si se quedan o no se quedan, si pagan o no pagan, si les gusta el profe o no les gusta el profe, ¿no? Un alumno en la escuela no elige su profesor de educación física, no elige si hace o no hace educación física, en qué horario, qué hacer en la materia de educación física. A vos eso te lo dicen, ¿no? En un gimnasio no pasa eso. En un gimnasio, bueno, el cliente es o debería por lo menos estar en el centro, se dice, ¿no? de las decisiones de la empresa. Así que, sobre todo en un contexto tan competitivo como el que existe hoy. Entonces, nosotros hoy, cuando vos vas a un evento nuestro o online, te vas a encontrar en el auditorio con... normalmente en el escenario vas a tener a los fundadores de las grandes cadenas, pero no solo grandes cadenas, muchas veces tenemos a fundadores de gimnasios que la rompen y que tienen una o dos unidades y que fueron muy creativos o bueno, nada, supieron cómo diferenciarse y la hicieron muy bien sin haber expandido su red o haberse expandido en una red. Entonces, de nuevo, no creo que nuestra propuesta esté más dirigida a grandes cadenas ni por el contrario tampoco a gimnasios independientes, sino a cualquier operador que tenga una intención de profesionalización. Y en relación a eso, te hago una pregunta. Vos cuando arrancaste hace 20 años atrás, ¿vos viste un problema en la gestión? Puede ser porque estás como enfocándote más en esto que decís de aportar valor desde la profesionalización. O sea, ¿qué viste que dijiste, che, acá vale la pena poner mi tiempo y construir todo esto? No. Lo que vi tenía que ver, me parece que aplica más a cualquier emprendimiento que al nuestro en particular. Tiene que ver con la necesidad de especialización para competir en un segmento en el que pudiéramos ser competitivos. Siempre digo, ¿no? Encontrar un segmento lo suficientemente grande como para que vos puedas hacer un buen negocio y lo suficientemente chico como para que a ningún grande le interese. Por las dudas digo, esa frase no es mía, pero la adopté como propia. Muy importante igual. Entonces, en la construcción de cuando vos estás construyendo autoridad y estás corto de recursos, tiene mucho más sentido especializarte, y nosotros lo decidimos desde el comienzo. Entonces, digamos, cuando dijimos, bueno, vamos a especializarnos en dueños de gimnasios, dijimos, ¿desde qué lugar le aportamos a esta gente? Hay un montón de gente aportándoles contenido técnico y no hay nadie hablándoles de gestión, o muy poca gente hablándoles de gestión. Y hubo muchísimas distracciones y mucha tentación, porque en ese momento nuestro negocio se apalancaba en la publicidad. Entonces recibíamos inputs de todos lados diciéndonos que teníamos que ampliar la audiencia, porque en un gimnasio vos tenés un dueño o dos dueños, pero tenés 10, 15 entrenadores. Entonces decían, ¿por qué no publican también contenido para entrenadores? Y después otros decían, ¿por qué no publican contenido también para gente que quiere
estar mejor. Porque si ustedes publican contenido para el que entrena, o sea, en lugar de tener una audiencia, la primera edición de nuestra revista imprimimos 2.000 ejemplares, para todo el país, 2.000 ejemplares. Y tenías otros medios en ese momento, incluso los diarios tenían suplementos de salud, bienestar, fitness después. Y nosotros sabíamos desde el comienzo, o no sé si lo sabíamos, lo intuíamos, lo sentíamos, creo que es más apropiado decir, que la fortaleza nuestra estaba en la especialización. Y el desafío cuando vos te especializás tiene que ver con todas las renuncias que estás obligado a hacer. Porque cuando te especializas, elegís una cosa y renuncias a un montón de otras cosas que parecen atractivas, que parecen buen negocio, que te gustan, y decís, no, bueno, todo esto no lo puedo hacer si quiero ser fuerte en esto. Y resultó bien. Sí, tal cual, es un poco el tema del foco, viste, que cuando tenés foco es como que la fuerza es más, no sé, más fuerte, de una forma. Y te hago otra pregunta, ¿cómo ves hoy la industria fitness en Argentina en comparación, no sé, con Latinoamérica? ¿Ves que está creciendo? ¿Cómo lo percibís? Está creciendo definitivamente de una forma absurda. Lo estuvo siempre, pero en los últimos 2 años explotó, con cadenas en el interior, creciendo en un punto también de manera muy desordenada, pero con una visión mucho más profesional de la que veíamos cuando empezamos hace 20 y pico de años. Hay dos. Argentina, desde el comienzo, perdón, voy un poco más para atrás porque esto me parece que tiene sentido para hacer la comparación esta que me estás pidiendo que haga. Como nosotros decidimos especializarnos y dirigirnos a un segmento tan específico de público, dijimos, bueno, ese volumen que necesitamos lo tenemos que salir a buscar fronteras afuera, porque si nos quedamos solo, aparte tenía todo el sentido, porque la parte del contenido que se conoce como evergreen, ¿no? O sea, ese contenido que no caduca, que tiene que ver con, que es el otro, el de actualidad, de noticias, era igualmente útil. O sea, si yo te digo cómo vender o cómo pensar tu estrategia de marketing para un gimnasio en Argentina o en verdad en Vicente López, en San Isidro o en Palermo, no es muy distinto a lo que tendrías que hacer en Positos, en Carrasco, en Miraflores, en Las Condes, ¿entendés? Entonces nosotros veíamos que empezábamos a tener audiencia y consultas y demás de dueños de gimnasios de Chile, de Uruguay, de Perú. Dijimos, bueno, listo, golazo, vamos con esto a otros países. Y ya el primer año, nosotros arrancamos en 2002, la primera revista se imprimió en 2003, y en 2005 ya hicimos eventos en Uruguay y en Chile y en Argentina. Entonces, desde ese inicio nuestro tuvimos siempre la posibilidad de contrastar información de distintos mercados. En ese contexto te puedo decir que a la industria le duele el zapato en el mismo lugar o lugares muy parecidos independientemente de dónde estés, pero Argentina siempre se caracterizó por profesionales muy formados. O sea, los técnicos, los entrenadores argentinos son muy valorados, son muy creativos, son muy... en cualquier lado la rompen, y muy flojitos en gestión. Claro. Por ejemplo, pero si vas a Chile te encontrás muchas más fortalezas en el área de gestión y más desafíos a la hora de buscar técnicos, ¿no? Entonces, esa te diría que es una de las principales diferencias. Hoy en día, digamos, andados todos estos años, hay cosas que tienen que ver, por ejemplo, no sé, el nivel de bancarización en Chile es muy alto, en Perú es muy bajo, en Argentina estamos ahí. O sea, hay mercados donde ya prácticamente el efectivo no se usa, nosotros seguimos usando el efectivo mucho. Hay mercados donde el débito es mucho más habitual que acá está creciendo, pero todavía no está, o sea, está solamente bien instalado en las cadenas y en las grandes ciudades.
El famoso débito automático. El débito automático. Que no es solo, digamos, exclusivo del ámbito de gimnasio, ¿no? Entonces te diría que, digamos, Argentina tiene un lugar destacado en el escenario latinoamericano de la industria de clubes y gimnasios. Lejos Brasil es el líder, es el segundo mercado más grande del mundo, después de Estados Unidos, y son precursores en un montón de aspectos. O sea, a ver, la feria, la exposición sectorial Fitness Brasil en el mes de agosto, que se hace en San Pablo, es más importante, es más concurrida, es mejor en un montón de aspectos que la feria más importante de Estados Unidos, para que te des una idea. Entonces, para nosotros es una referencia, y desde los inicios por eso buscamos mucho contenido, y muchos de los ponentes y speakers de nuestros eventos son brasileños. México es el primero, después de Brasil, hispanoparlante es el primero, fundamentalmente por una cuestión de volumen, digamos, de población, y seguramente también cercanía con Estados Unidos, muchas franquicias norteamericanas, y después de eso viene Argentina, ¿no? O sea, el nivel de penetración se mide, cuando vos hablas de nivel de penetración del fitness, estás diciendo qué porcentaje, el total de la población, o sea, que está metiendo ahí gente por debajo de la línea de pobreza, está metiendo ahí niños, está metiendo, o sea, ese número considera a todos. Tenemos 7,8% de la población usuaria de gimnasios, ¿no? Para que vos tengas una referencia, alrededor del 40% de la población, en términos de la Organización Mundial de la Salud, tiene por lo menos 3 estímulos semanales de por lo menos media hora de movimiento, lo cual lo saca de la zona del sedentarismo. Entonces, dentro de toda esa población activa, 40% de la población, que te diría que es un número que podríamos extender al resto de los países de América Latina, o sea, 60% de la población no se mueve, 40% más o menos se mueve, la mitad de esos se mueven de forma insuficiente, o sea, menos de lo que les decía recién. Entonces te queda un 20% de toda la población que se mueve, pero se mueve haciendo de todo. Claro. Y entonces, dentro de ese de todo, nosotros tenemos un pedacito que normalmente está en tercer o cuarto lugar, ¿no? Como opción para moverte, detrás de salir a andar en bici, detrás de salir a caminar. O sea, el gimnasio aparece en tercer o cuarto lugar. Perfecto. Y tengo una pregunta, me da mucha curiosidad entender, vos que estás reconectado, como decís, con Brasil, con Estados Unidos, ¿qué cosas ves que los dueños de clubes y gimnasios adoptan allá, que estaría bueno comunicárselo a la industria local para que lo pueda adoptar, ¿no? Seguramente mucho del camino que todavía nos queda a nosotros por desandar, y que ya en mercados más desarrollados es algo más habitual, tiene que ver con aprovechar la tecnología, evidentemente. Tenés como dos grandes áreas, ¿no? Una tiene que ver con la cocina de la empresa, el manejo de los datos, la gestión, y cómo automatizar algunos procesos que al no estar bien definidos ni automatizados obligan a la empresa a sobredimensionar su estructura, lo cual tiene costos. O sea, el personal es el costo más grande que tiene un gimnasio. Y entonces yo creo que en ese sentido la tecnología podría ayudarlos, y después eso entonces hacia adentro y hacia afuera en lo que es la entrega de valor al usuario. Bueno, también hay muchas herramientas hoy, cada vez más y cada vez mejores, como la de ustedes, por ejemplo, que le permiten al centro, al gimnasio y a los entrenadores dejar de hacer algunas cosas que les llevan mucho tiempo y poder concentrarse en aspectos que por lo menos de momento la tecnología
y digo solamente de momento porque estoy seguro de que es algo que la tecnología eventualmente, y con tecnología digo inteligencia artificial, va a poder resolver, que tiene que ver con esta conexión que de momento es exclusiva de los humanos, ¿no? El acompañamiento, la empatía, entenderte, ayudarte a gestionar tu relación con la alimentación, con el ejercicio, porque que te digan, que te armen una rutina y te digan qué ejercicios hacer o te expliquen cómo hacer los ejercicios, el volumen, cada cuánto y demás, bueno, eso ya lo hace mejor la tecnología. Ahora, que te miren la cara y te decís, ¿qué te pasó? ¿Entendés? O sea, o te escuchen el tono de voz y te digan, ¿pasó algo? ¿Entendés cómo te sentís hoy? Te veo mañana, no falta eso, estuviste genial hoy, te espero mañana. Claro. Esas cosas en las que los entrenadores, los mejores entrenadores las hacen muy bien, y muchos entrenadores que están mal orientados en cuanto al foco, todavía con un foco muy técnico, cuando ya hoy tenés herramientas que esa parte de trabajo pueden sustituirlo, ¿no? Mencionaste tecnología. Tengo dos preguntas para hacerte. Primero es, ¿cómo te llevas vos personalmente con la tecnología? Y segundo, esta es una sensación mía. ¿No crees que a través de la tecnología este mercado está creciendo? Yo tengo 51 años y me llega contenido de lo importante que es hacer ejercicios de fuerza. Tal vez esté bien orientado o no el algoritmo mío, pero ejercicios de fuerza, como a mi edad, la tecnología, las redes sociales, a cada rato me están estimulando para que vaya al gimnasio, para que haga ejercicio, como nunca. O sea, tengo 51 años, nunca me sentí tan estimulado para ir al gimnasio. Yo tengo un gimnasio en el departamento que no lo uso. Estoy pensando inclusive con esto que decís vos de ir a un gimnasio que tengo al lado, que se llama Sport Club, por el tema de la conexión con las personas, porque no sabes qué aburrido que es el gimnasio de mi departamento, me deprime. Me gusta ir a jugar al fútbol, sí, pero yo sé que me va a hacer bien ir al gimnasio y además estoy recibiendo estímulo de la tecnología, del algoritmo que tengo yo, no soy el tuyo, entonces un poco... Debemos tener el mismo. Es caro. Entonces, un poco dividir cómo te llevas con la tecnología y si pensás que la tecnología, los algoritmos, las redes sociales está estimulando y fomentando más el uso de hábitos saludables y el uso tal vez de gimnasios o de esa costumbre. Sí, bueno, en todo lo que dijiste tenemos varias conversaciones distintas, todas muy interesantes, creo. La primera es la menos interesante, que tiene que ver con cómo me llevo yo con la tecnología. Entiendo la importancia que tiene, soy un neófito en la mayoría de los ámbitos de la tecnología, entiendo el valor de la inteligencia artificial, sé que hago un uso muy rudimentario, tengo mi versión paga de ChatGPT, uso algunas que otras también. Digamos que estoy en el nivel siguiente a usar ChatGPT como Google, ¿no? O sea, eso ya lo aprendí, estoy en un nivel un poquitito superior, pero estoy seguro de que como mucha gente suba provecho muchas de las herramientas que hoy están disponibles gratis, si querés, ¿no? Entonces es una deuda. En ese sentido también para mí que mi principal expertise tiene que ver con las conexiones humanas y con enseñarle a las personas y sobre todo inspirarlas al poder que existe, a conectarse y ayudarles a entender el poder que existe en las conexiones humanas y cómo a través de los demás podemos lograr muchas más cosas de manera mucho más eficiente, con menos desgaste, acompañados, ¿no? Creo que en ese proceso la tecnología es un escollo, un obstáculo, porque estoy seguro de lo que siempre digo en las charlas, que para conectarte tenés que desconectarte, ¿no? O sea, y bueno, y la tecnología está pensada para que no te desconectes. Entonces, ese es bueno, algo que tengo ahí siempre en el radar. No lo uso tanto como
pensé que lo iba a usar cuando cuando lo compré, que tenía una intención más grande de desconexión, pero lo tengo ahí, un Nokia 1100, ¿no? Sin nada, solamente con un número telefónico local del pueblo donde vivo, que lo tiene mi familia como para poder conectarse conmigo y nada más, pero entonces tengo esta intención de decir, no, en un momento esto, o sea, basta de pantalla, o sea, porque si no, no estoy donde quiero estar o con quien quiero estar, ¿no? Respecto de definitivamente la tecnología y específicamente las redes sociales, que es claramente nuestro principal fuente de información y consumo de contenido, ha ayudado y ayudan a concientizar a las personas sobre la importancia que tiene el movimiento, que tiene el estilo de vida activo, y dentro de ese espectro, a los que somos cincuentones, bueno, la osteopenia, ¿no? La pérdida de masa muscular, estamos en edad de declive hormonal y pérdida de músculo, y claramente lo que más nos sirve, no solo a nosotros, a todos, pero principalmente a los adultos, es el trabajo de fuerza, ¿no? O sea, mantener la masa muscular si queremos mantener nuestras funciones y nuestra autonomía. Tengo mis dudas del impacto en términos de sesgo cognitivo del algoritmo, ¿no? O sea, y ahí te saco, si querés, del plano estrictamente fitness, o sea, yo a veces hago un esfuerzo, no me voy a poner a hablar de política, pero hago un esfuerzo por leer y escuchar a gente que dice lo contrario de lo que yo pienso. A veces mi mujer ve o sea, abre YouTube y está el YouTube o mis redes o lo que sea, y dice, ¿qué haces escuchando tal o viendo tal? Y digo, bueno, o sea, lo quiero hacer, ¿entendés? Porque si no es... Y me parece que con esto, especialmente con todo este boom que hay de la fuerza, del entrenamiento o sea, con peso libre y demás, me parece que ahí, más allá de una toma genuina de conciencia por parte de la población respecto a los beneficios del entrenamiento de fuerza, me parece que la tecnología y el algoritmo hizo sus diabluras ahí, no mostrándonos que no es lo único, ¿no? Entonces ahora somos todos ortodoxos de la fuerza y somos todos, o sea, lo único que existe es el entrenamiento de fuerza, y la verdad es que no es así. O sea, a mí es lo que me gusta hacer, comulgo con ese tipo de entrenamiento, es lo que disfruto, pero bueno, hay un montón de otra gente que por ahí no le despierta nada. Excelente. ¿Cuál es la diferencia, porque me está dando la duda, entre que vos observás de un centro que logra llegar al siguiente nivel, como me comentabas que viste que en el interior hay un montón de cadenas abriendo y expandiéndose, de las que capaz quedaron como medio estancadas o no logran dar? Me hablaste de la creatividad, de dar ese siguiente paso. ¿Qué cosa clave ves ahí, ¿no? Entre estos fundadores y cómo llevan la ejecución? Me parece que el mayor desafío lo tienen los centros que tienen algunos años en el sector, y sobre todo a los que les ha ido bien en algún momento. Porque la adaptación es un mecanismo natural que hace a la supervivencia, y el que no se adapta a los cambios del entorno muere. Entonces es difícil ver hoy, pero es difícil ver hoy nacer un nuevo centro o un nuevo gimnasio, un nuevo estudio que te estoy hablando de principalmente grandes ciudades. Ustedes saben que, o sea, una cosa es hablar de Capital Federal, especialmente Capital Federal, del corredor Santa Fe,
Figueroa Alcorta, Libertador, de Puerto Madero hasta Pilar. O sea, ahí es donde tenés lo más evolucionado. O sea, no, lo que ves ahí en nuestra industria no difiere mucho de lo que puedes ver en Barcelona, ¿entendés? O de lo que puedes ver en, qué sé yo, en San Pablo o en Río. O sea, desde todo punto de vista, desde la densidad demográfica, en renta per cápita, bueno, sí hay algunas diferencias, pero la propuesta de valor de los clubes, o sea, tenés clubes acá muy bien puestos, muy profesionales, súper bien equipados. Entonces, en eso, o sea, vos no podés, el mismo modelo de negocio, el mismo gimnasio, que si lo pones, y te voy a dar un ejemplo, no voy a hacer nombres, porque si no voy a herir susceptibilidades, pero si el mismo gimnasio que en una ciudad de 40 o 50 mil habitantes la rompe porque se diferencia mucho por la infraestructura, el equipamiento, la iluminación, esa infraestructura, ese equipamiento y esa iluminación es condición sine qua non para existir acá en esta área que yo les describía, y no es un diferencial para nada, y si esas son tus mejores cartas, olvídate, ¿entendés? Ahora, si ese gimnasio lo abrís, si ese modelo lo abrís en una ciudad del interior, donde todavía la única propuesta que hay son de casas reformadas y profes que están sentados adelante y que ven pasar a la gente, y la gente va y hace uso de equipos de no muy buena calidad, y la experiencia que tienen es lo único que hay. Entonces, cuando vos llegás con una propuesta más interesante a esos lugares, realmente es un diferencial muy grande. Pero entonces es raro hoy que encuentres ese tipo de anacronismo, o sea, de una propuesta que lo complejo es que los que nacieron hace 10, 15, 20 años se vayan ayornando, y sobre todo los que fueron líderes y les fue muy bien, hemos visto caer algunos, pero el desafío está en la adaptación, ¿no? Porque lo complejo tiene que ver con, o el mayor desafío tiene que ver con esto de el consumidor está mucho más informado, el consumidor, o sea, es mucho más difícil de engañar desde el marketing, desde las propuestas comerciales, los contratos. Entonces, estamos en una industria, o sea, con consumidores más complejos, más sofisticados, y entonces si la oferta quiere tener chances, tiene que también evolucionar en ese sentido. Entonces, no sé si respondo la pregunta, a veces me voy un poco por las ramas, pero creo que sí. Bien, perfecto. ¿Y vos pensás que la retención suena feo decir retener, ¿no? Como que siento que a nadie le gusta que pero está bien, lo retenga. Cuando uno analiza los datos, habla de retention. Sí, capaz fidelización o esto de tener un cliente recurrente. ¿Sentís que es un factor como importante en este negocio, o es como, bueno, renovemos la gente y se mantiene? Entonces, el término más políticamente correcto en los últimos años son dos. Y uno es, o debería ser consecuencia del otro. El término que más se usa hoy es adherencia. Adherencia. Y cuando vos lográs adherencia, lo que haces es extender el tiempo de vida promedio del usuario. Porque hay algo que nosotros sabemos cuando la persona llega, y es que se va a ir. Ahora, hace toda la diferencia que en lugar de irse a los 7, 8 meses, como suele pasar, se vaya a los 10, a los 11, al año y medio. Claro. ¿Entendés? Es mucha la diferencia en términos o sea, para el negocio. Yo te voy a decir, o sea, la adherencia a un estilo de vida activo, dentro o fuera del ámbito de gimnasios, es fundamental. Entonces, y a la mayoría de las personas,
a los más jóvenes menos, porque ya nacieron con ese chip de la información está disponible y mucha información, pero a los más adultos autogestionar su relación con su cuerpo, con su alimentación, con su ejercicio físico, con su descanso, con su todo, es un desafío grande y a veces necesitan ayuda de alguien que, o la mayoría de las veces necesitan ayuda de alguien que pueda acompañarlos en ese proceso, ¿no? Entonces, la adherencia o la retención, si querés, es siempre importante. Ahora, en algunos mercados es más importante que en otros. Cuando un mercado es menos maduro, está más pichoncito en su desarrollo, tiene mucho más sentido poner tu foco, por ejemplo, en una ciudad como la que yo les describí hace un rato. Todo mi foco está puesto, toda mi inversión está puesta en la infraestructura, en el equipamiento, en la ambientación, porque eso me va a dar un diferencial muy claro. Ni siquiera voy a tener que hacer un gran esfuerzo de venta, solamente con abrir las puertas seguramente ese lugar se va a llenar, ¿entendés? Lo que pasa es que estoy creando, por un lado, una barrera de entrada al negocio, porque le estoy diciendo al resto de los emprendedores de la zona: ahora, si querés competir conmigo, necesitas 1000 metros cuadrados, ¿sí? Y vas a invertir 500, 600, 800 dólares por metro cuadrado. No puedes comprar equipos un herrero si querés competir conmigo. Ahora vas a tener que ir a comprar esta marca o una marca como la mía, ¿no? Entonces genero barreras de entrada, que es lo habitual. Y al mismo tiempo, con la misma acción, genero un estándar nuevo. Claro. ¿Entendés? O sea, ya empezaron los gimnasios que estaban en la zona y dicen: uy, mirá, entró entonces ahora voy a pintar, voy a cambiar la iluminación, voy a tratar de buscar una propuesta un poco más profesional. Entonces el foco para un emprendedor de esas características está, pongo todo mi presupuesto en la infraestructura, en el equipamiento y demás. Ahora ya tengo competidores, ¿no? Entonces ahora ya no soy el único, ahora somos 2 o 3. Entonces, ¿quién tiene el mejor equipo comercial? Ahora, ¿quién tiene la mejor estrategia de ventas? ¿Quién hace las mejores campañas, los mejores eventos? ¿Quién genera el mejor clima en el lugar? Entonces, mucho foco en un alto volumen de gente entrando y comprando, Mientras yo mantenga la canilla de entrada más grande que el agujero de salida, el negocio funciona. Ahora, el negocio, cuando ya hiciste pasar por tu empresa, por tu gimnasio, y por el otro gimnasio, y por el otro gimnasio, pasaron un montón de usuarios, ¿no? Y ahora tenés 2, 3 o 4 propuestas en la ciudad con muy buena infraestructura, muy buen equipamiento, con un nivel de precios parecido, y ahora decís: bueno, ¿y ahora cómo sostengo el negocio? Entonces, bueno, ahora tengo que lograr que esta gente se quede más tiempo conmigo, ¿entendés? Y eso son diferencias de muchos años, ¿eh? Sí. Mientras relatabas, te iba haciendo una pregunta y me ibas respondiendo. Tenés 2 cadenas o 2 gimnasios con los nuevos estándares, con la luz, con un equipo comercial muy bien. Los 2 están haciendo todo lo posible, son competidores y están haciendo lo mismo. Y hablemos de innovación, porque ya el estándar de tener buenas máquinas, de tener un buen equipo comercial, de tener, bueno, todo lo que fuiste mencionando, ya está, es un nuevo estándar y eso se va incrementando. En términos de innovación, o vos, ¿qué le recomendarías a esos gimnasios para innovar e ir yendo un paso más adelante y diferenciarse de la competencia? Por ahí vos lo ves más como comunidad, pero fuiste armando en tu relato estándares. Bueno, listo, compro máquinas, pinto, la luz, bueno, entonces tengo que mejorar mi equipo comercial, bueno, entonces tengo que mejorar el marketing. Bueno, estás mano a mano, hiciste todo lo que está y bueno, normalmente las compañías, cuando llegan a un buen estándar, empiezan inclusive a armar equipos de innovación, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves? Depende del mercado. O sea, si querés te respondo para gimnasios en las zonas más demandadas de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Nosotros hace poquito hicimos un estudio en el que encuestamos a 8.500 usuarios de gimnasios
les preguntamos qué lo llevó, por qué van a un gimnasio, y ahí la salud aparece como muy relevante. Y les preguntamos en función de qué eligen un centro, y después les preguntamos, bueno, qué es lo que valoran y en función de qué se quedan, ¿no? Entonces, como a la hora de, cuando le preguntamos en función de qué eligen un gimnasio, creo que los dos datos más interesantes son que los eligen por aspectos concretos y visibles desde afuera. El número uno, lejos, 50% de las menciones, ubicación. O sea, la gente está dispuesta a invertir 3 a 5 minutos de traslado en las grandes ciudades para llegar a su gimnasio. Y el segundo sí tiene que ver con la infraestructura y el equipamiento. Precio, cuarto, quinto lugar. O sea, nadie va a 20, 30 minutos a un gimnasio solamente porque es más barato que el que tiene a una cuadra. ¿Entendés? Porque hay un costo involucrado en ese traslado, de tiempo, de dinero, de lo que sea. Entonces la ubicación manda. Ahora, ¿por qué se quedan? Ahí aparecen aspectos más subjetivos e intangibles que para valorarlos tenés que haber tenido la experiencia, tenés que haber sido usuario, ¿no? Y ahí ahí aparece más el factor humano, ¿no? El sentido de pertenencia, la amabilidad y la calidad de la atención de los profes. Entonces, Mercado Fitness es una comunidad y nosotros todo lo que hacemos tiene que ver con nutrir esa comunidad, hacer que la gente se sienta parte, que quieran estar, que quieran pertenecer a nuestra comunidad, y un poco el sentido de hacerlo tiene que ver con decirle a toda esta gente que es parte de nuestra comunidad que eso es lo que tienen que hacer. Entonces mi sugerencia sería enfocarse en esto, en la construcción de tribus. Hay algunos profes que son muy buenos haciendo esto. Tenés que generar ese deseo de pertenecer, de ser parte. Tenés que hacer que la gente, o lograr que la gente se identifique con sus compañeros, con el profe, con la marca, ¿no? Digamos, es mucho más fácil dejar un lugar que dejar a tus amigos. Tal cual. Cuando vos vas a jugar al fútbol, no vas ni por el fútbol, ni por el deporte, ni para bajar la panza. Vas para pasarla bien con tus amigos, sí. ¿Entendés? Y sabés que si fallás, le estás fallando a tus amigos y te van a llamar para putearte. ¿Entendés? Eso no pasa en el gimnasio y debería pasar. 100%. Bueno, y ya lo que le quieras decir a la gente que te va a estar mirando, un mensaje que quieras que se lleven. A ver, yo creo que como parte del proceso de evolución de nuestra industria, esta disociación histórica que existió y todavía existe tanto desde la formación hasta en la forma en la que la gente consume, entre cada una de las aristas que necesitas para tener un estilo de vida activo. Entonces, bueno, a ver, hago ejercicio físico, como mejor, cuido de mi sueño, cuido de mis relaciones interpersonales y demás. Es medio arcaico, ¿entendés? O sea, hay una visión, hay mayor conciencia de esa necesidad de integralidad. Entonces, disociar la alimentación del ejercicio físico como una herramienta para mejorar tu calidad de vida no existe. O sea, solamente existe en la teoría, en los libros. Entonces, está claro que necesitas especialistas en cada una de esas áreas. Pero es como cuando vas al médico, ¿no? Y el médico, no, yo soy cardiólogo, veo tu corazón. Entonces vos para ese médico sos un corazón, ¿no? Entonces, bueno, las personas no son un corazón, tienen un corazón. Entonces, a mí me parece que cada vez más todos los actores involucrados en ayudar a las personas a lograr un estilo de vida más saludable van a entender que, por ejemplo, la alimentación
y que una herramienta como Nutrix o sea, es tan fundamental como una herramienta que ayuda a mejorar el sueño, a medir la calidad de tu sueño, a contar la cantidad de los pasos, a darte tips sobre, qué sé yo, sobre tu alimentación, sobre el movimiento. Entonces creo que por ahí va, ¿no? Por ahí va el camino que vamos a ir andando todos, con una mirada un poco más integrada de todo lo que las personas necesitamos para sentirnos mejor, para bajar de peso, para vernos mejor, para dormir mejor, para vivir más años y sobre todo vivir mejor los años que vivamos. 100%, re de acuerdo. ¿Y cómo te encontramos, Guille? Se vienen a Lobos, agarran la ruta 205, mercadofitness.com y Guille Vélez en las redes. Buenísimo, bueno, te agradecemos, la verdad que es súper nutritivo, me encantó, me encantó. Gracias por tu tiempo y esperamos que vuelvas próximamente. Bueno, un placer, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.